Te damos muchas gracias, Señor Jesucristo, por este nuevo día que nos das, por todas tus bendiciones recibidas, Señor, y por darnos la oportunidad una vez más de comenzar nuestro día recordando tu palabra, leyéndola. Guíanos, Señor, para poderla entender, danos la sabiduría que necesitamos, danos de tu Santo Espíritu, que podamos comprender lo que leemos. Te lo rogamos en tu nombre, Señor. Amén. Amén. Ezequiel capítulo número 18 en la versión Reina Valera contemporánea. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, ustedes en la tierra de Israel acostumbran repetir aquel refrán que dice, los padres se comieron las uvas agrias y a los hijos les dio la dentera. ¿En verdad lo creen? Vivo yo que ese refrán nunca más volverá a repetirse en Israel. Palabra de Dios el Señor. Todos ustedes son míos, lo mismo el Padre que el Hijo. Solo morirá quien peque, nadie más. El hombre justo es aquel que actúa con apego al derecho y la justicia, que no come sobre los montes ni dirige la mirada a los ídolos del pueblo de Israel, que no viola a la mujer de su prójimo ni tiene relaciones sexuales durante la menstruación de la mujer, que no oprime a nadie, ni retiene la prenda del deudor, ni comete robo alguno, que comparte su pan con el hambriento y cubre y viste al desnudo, que no presta dinero por interés o por usura, y que se aleja de la maldad y es imparcial al juzgar entre hombre y mujer, que sigue mis ordenanzas, cumple mis decretos y actúa con rectitud. Ese es un hombre justo y ese hombre vivirá. Palabra de Dios el Señor. Pero si ese hombre engendra un hijo ladrón o asesino, o que incurre en alguna de estas cosas, pero no en otras, sino que come sobre los montes o viola a la mujer de su prójimo, o oprime al pobre y menesteroso, o comete robos, o no devuelve la prenda, o dirige la mirada hacia los ídolos, o incurre en actos repugnantes, o presta dinero por interés y usura, ese hijo no merece vivir y no vivirá por incurrir en todos estos actos repugnantes, tendrá que morir y su muerte será culpa suya. Pero si este malvado engendra un hijo que al ver todos los pecados que su padre cometió no los imita, sino por el contrario, no come sobre los montes, ni dirige la mirada a los ídolos del pueblo de Israel, ni viola a la mujer de su prójimo, ni oprime a nadie, ni retiene la prenda, ni comete ningún robo, sino que comparte su pan con el hambriento y cubre y viste al desnudo, y se aparta del mal y no cobra interés por sus préstamos, y cumple mis decretos y sigue mis ordenanzas, ese hijo no morirá por la maldad de su padre, sino que merece vivir. Su padre, en cambio, morirá por causa de su maldad, por los agravios cometidos, por despojar con violencia a su prójimo y por hacer lo malo entre la gente de su propio pueblo. Tal vez dirijan, tal vez dirán ustedes, ¿por qué no paga el hijo por el pecado del padre? Pues porque el Hijo actuó en apego al derecho y a la justicia, cumplió y practicó todos mis estatutos, por eso merece vivir. Solo el que peque merece la muerte. Ningún hijo pagará por el pecado de su padre, ni tampoco ningún padre pagará por el pecado de su hijo. El hombre justo será juzgado por su justicia y el malvado será juzgado por su maldad. Pero si el malvado da la espalda a todos los pecados que cometió y cumple todos mis estatutos y actúa con apego al derecho y a la justicia, no morirá, sino que vivirá. No le será tomada en cuenta ninguna de las transgresiones que haya cometido, sino que vivirá por actuar con justicia. ¿Acaso me es placentero que el malvado muera? Más bien quiero que se aparte de su maldad y que viva. Palabra de Dios el Señor.
Pero si el justo deja de actuar con justicia y perpetra todos los hechos malvados y repugnantes que el impío suele cometer, ¿cómo podrá vivir? Ya no se le tomará en cuenta su justicia, sino su rebeldía y su maldad, así que morirá por el pecado cometido. Escúchenme ahora, pueblo de Israel. Tal vez digan, los caminos del Señor no son rectos, pero en verdad no son rectos. ¿No es más bien que los caminos de ustedes son torcidos? Si el justo deja de ser justo e incurre en actos malvados, merece la muerte y morirá por la maldad que cometió. Pero si el malvado se aparta de su maldad y se apega al derecho y a la justicia, habrá salvado su vida, por fijarse en todas las transgresiones que había cometido y apartarse de ellas, así que no morirá, sino que vivirá. Pero si aún así el pueblo de Israel sigue diciendo, los caminos del Señor no son rectos, ¿en verdad no son rectos mis caminos, pueblo de Israel? Lo cierto es que son los caminos de ustedes los que no son rectos. Así que, pueblo de Israel, voy a juzgar a cada uno de ustedes según sus caminos. Por lo tanto, vuélvanse a mí y apártense de todas sus transgresiones, para que su maldad no sea la causa de su ruina. Palabra de Dios, el Señor. Pueblo de Israel, ¿por qué tienen que morir? Apártense de todas las transgresiones que han cometido y forjen en ustedes un corazón y espíritus nuevos, porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera. Así que vuélvanse a mí y vivirán. Palabra de Dios, el Señor. Este lamento a los príncipes de Israel. Diles, leona entre las leonas era tu madre. Entre los leones crió a sus cachorros. A uno de ellos lo levantó del suelo y lo convirtió en un verdadero leoncillo. Y éste aprendió a desmenuzar a su presa y a devorarse a los hombres. Cuando las naciones se enteraron, lo hicieron caer en sus trampas y encadenado lo llevaron a Egipto. Cuando su madre perdió la esperanza de que su cachorro volviera, tomó a otro de sus cachorros e hizo de él un león feroz. Y el que antes era cachorro llegó a ser león entre los leones, y aprendió a desmenuzar a su presa y a devorarse a los hombres. Saqueó fortalezas, asoló ciudades, y con el estruendo de sus rugidos asustaba al país y a sus habitantes. Pero lo atacaron los pueblos vecinos, echaron su red sobre él y lo hicieron caer en un foso. Lo encadenaron y en una jaula lo presentaron ante el rey de Babilonia. Lo confinaron a una mazmorra, en una mazmorra, para que nunca más sus rugidos se oyeran sobre los montes de Israel. Vid entre las vides era tu madre, plantada junto a abundantes aguas, daba abundantes frutos y vástagos. Sus fuertes varas servían para cetros, y su altura sobresalía entre las ramas. Era tal su altura y tantos sus sarmientos que era fácilmente reconocible. Pero fue arrancada con violencia y derribada por los suelos. El viento solano marchitó sus frutos y dejó secas sus fuertes ramas. Rotas quedaron y el fuego las consumió. Ahora está plantada en el desierto, en una tierra seca y desolada. De una de sus varas salió fuego, y ese fuego consumió sus frutos. Ya no queda en ella ninguna vara fuerte que sirva como cetro para un rey. Este es un lamento, y lamento debe ser. En el día 10 del mes quinto del año séptimo, algunos de los ancianos de Israel acudieron a consultar al Señor y se sentaron delante de mí. Entonces la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, habla con los ancianos de Israel y diles que yo, su Señor y Dios, he dicho, así que vienen ustedes a consultarme.
pues yo, su Señor y Dios, les juro que no les responderé. Si tu hijo de hombre quieres juzgarlos, puedes hacerlo, pero háblales de los actos repugnantes que sus padres cometieron. Y dile de mi parte, hubo un día en que yo, su Señor y Dios, escogí a Israel y levanté mi mano para hacerle un juramento a los descendientes de Jacob. Fue en Egipto donde levanté mi mano y me di a conocer a ellos. Bajo juramento les dije, yo soy el Señor su Dios. Ese día levanté mi mano y les juré que los sacaría de Egipto y los llevaría a la tierra que les había provisto, a la tierra más hermosa de todas las tierras, tierra que fluye leche y miel. Ese día les dije, cada uno de ustedes debe alejarse de sus hechos repugnantes y no contaminarse con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No se alejaron de sus hechos repugnantes ni se apartaron de los ídolos de Egipto. Entonces les dije que allí en Egipto desahogaría mi enojo sobre ellos para calmarme. Sin embargo, actué en su favor y los saqué de Egipto para que ante los ojos de las naciones entre las que se encontraban y las cuales me conocían, mi nombre no quedara en entredicho. Yo los saqué de Egipto, yo los llevé al desierto y les di a conocer mis estatutos y decretos, los cuales dan vida a todo el que los cumple. Les di también mis días de reposo, los cuales he consagrado para mí, para que sirvieran de señal entre nosotros y así reconocieran que yo soy el Señor. Pero en el desierto el pueblo de Israel se rebeló contra mí, no siguieron mis estatutos que dan vida a todo el que los cumple, sino que desecharon mis decretos y abiertamente profanaron mis días de reposo. Por eso allí en el desierto les dije que desgarraría sobre ellos mi ira y los exterminaría. Pero actué así para que mi nombre no fuera profanado entre las naciones que presenciaron cómo lo saqué de Egipto. También allí en el desierto levanté mi mano para jurar que no los llevaría a la tierra que les había entregado, tierra que tuviera miel y que es la más hermosa de todas las tierras. Y esto porque despreciaron mis decretos y no siguieron mis estatutos, y porque profanaron mis días de reposo al seguir a sus ídolos con todo el corazón. Aún así los perdoné, no les quité la vida ni los exterminé en el desierto, sino que de allí en el desierto les dije a sus hijos que no siguieran a las órdenes y enseñanzas de sus padres y que no se contaminaran con sus ídolos. Les dije, yo soy el Señor su Dios, sigan mis estatutos y cumplan mis preceptos, pónganlos en práctica y santifiquen mis días de reposo, hagan de ellos una señal entre nosotros y reconozcan que yo soy el Señor su Dios. Pero sus hijos se rebelaron contra mí, no siguieron mis estatutos, ni cumplieron con mis decretos, los cuales dan vida a todo el que los cumple. En vez de ponerlos en práctica, profanaron mis días de reposo. Por eso, allí en el desierto dije que desgarraría sobre ellos mi enojo para calmarme. Si retraje mi mano fue para que mi nombre no fuera profanado ante las naciones que presenciaron cuando yo los saqué de Egipto. También en el desierto levanté mi mano contra ellos y juré que los esparciría por todos los países y naciones, porque en vez de poner en práctica mis decretos, rechazaron mis estatutos y profanaron mis días de reposo y no vieron otra cosa que los ídolos de sus padres. Por eso yo también les di estatutos y decretos que no eran buenos ni podían darles vida. Cuando pasaban por el fuego a todos sus primogénitos, yo los contaminé con sus propias ofrendas. Lo hice para que se horrorizaran y reconocieran que yo soy el Señor.
Por lo tanto, hijo de hombre, habla con el pueblo de Israel y diles que yo, su Señor y Dios, declaro que hasta en esto me ofendieron sus padres cuando se rebelaron contra mí, porque yo los traje a la tierra que juré darles. Levanté mi mano y les hice ese juramento, pero ellos pusieron los ojos en toda colina y en todo árbol frondoso, y allí ofrecieron sacrificios y presentaron sus irritantes ofrendas, quemaron incienso y derramaron libaciones. Yo les pregunté por qué iban a ese lugar alto, y a partir de entonces ese lugar se conoce con el nombre de Bama. Habla con el pueblo de Israel y diles que yo, su Señor y Dios, le pregunto si acaso no se han contaminado lo mismo que sus padres y se han prostituido a imitar sus derechos repugnantes. Pues sí, se han contaminado al presentar ante sus ídolos sus ofrendas y pasar a sus hijos por el fuego. Y esto lo hacen hasta el día de hoy. Y así esperan el pueblo de Israel que yo les responda. Pues yo, su Señor y Dios, les juro que no voy a responderles. Las cosas no van a ser como ustedes quieren que sean, porque lo que ustedes quieren es ser como las demás naciones, como los pueblos de la tierra que rinden cultos a objetos de madera y de piedra. Pero yo, su Señor y Dios, les juro que reinaré sobre ustedes como mano fuerte y brazo extendido, y que daré rienda suelta a mi enojo. Y los sacaré de los pueblos y países donde ahora están esparcidos. Si los reuniré, sí, los reuniré con mano fuerte y brazo extendido, y dando rienda suelta a mi enojo. Haré que vengan al desierto de los pueblos, y allí los juzgaré cara a cara. Los juzgaré como antes juzgué a sus padres en el desierto de Egipto. Palabra de Dios, el Señor. Para que ustedes puedan hacer un pacto conmigo, los haré pasar por debajo de mi vara, para apartar de entre ustedes a los que se rebelaron contra mí. Los sacaré de la tierra a las que emigraron, aunque no podrán entrar en la tierra de Israel. Así sabrán que yo soy el Señor. Pueblo de Israel, su Señor y Dios, les dice: ya que ustedes no quieren obedecerme, sigan rindiendo culto a sus ídolos, pero no sigan profanando mi santo nombre con sus ofrendas y sus ídolos. Todo el pueblo, todos los que habitan en la tierra de Israel deben adorarme en mi santo monte, en el alto monte de Israel. Allí los aceptaré, allí demandaré sus ofrendas y sus primeros frutos, lo mismo que sus dones y todo lo que quieran consagrarme. Palabra de Dios el Señor. Cuando yo los haya sacado de entre los pueblos y los haya reunido de los países por donde ahora están esparcidos, los recibiré como si fueran incienso de aroma agradable, y a la vista de las naciones seré santificado en ustedes. Cuando los haya traído de vuelta a la tierra de Israel, la tierra por la que levanté mi mano para jurar a sus padres que se la daría, sabrán que yo soy el Señor. Entonces se acordarán de su mal proceder y de todos los hechos con que se contaminaron, y sentirán repugnancia de ustedes mismos por todos los pecados que cometieron. Pueblo de Israel, cuando yo actúe en favor de ustedes, los haré por causa de mi nombre, y no por su mal proceder ni por sus acciones perversas. Así sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, dirige ahora la mirada hacia el sur y proclama tu palabra hacia la región austral. Profetiza contra el bosque de Negev y dile: bosque de Negev, oye la palabra del Señor. Así ha dicho Dios el Señor: voy a prenderte fuego para que ardan todos sus árboles verdes y secos. Las llamas de ese fuego no se apagarán
hasta que hayan consumido todo el bosque desde el sur hasta el norte. No se apagará hasta que todos hayan visto que yo, el Señor, quien lo encendió. Entonces dije, ay, mi Señor y Dios, la gente me critica porque yo les hablo en parábolas. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, fija ahora tu mirada en Jerusalén y profetiza contra los santuarios y contra la tierra de Israel. Dile a la tierra de Israel que yo, el Señor, estoy contra ella y que voy a desenvainar mi espada para acabar con los justos y los injustos. Sí, voy a limpiar a Israel de justos e injustos. Voy a descargar mi espada contra todo el mundo de norte a sur. Todos sabrán que yo, el Señor, he desenvainado mi espada y que no volveré a envainarla. Tú, hijo de hombre, y ponte a llorar con todas tus fuerzas. Gime amargamente a la vista de todos ellos. Y cuando te pregunten por qué lloras, diles que es por la noticia de lo que está por suceder. Cuando se sepa la noticia, todo corazón desfallecerá y toda mano se debilitará. Todo ánimo se angustiará y toda rodilla temblará. Viene como un torrente y es inevitable. Palabra de Dios el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo de hombre, profetiza y diles que así ha dicho su Dios y Señor. La espada está afilada y pulida, afilada para degollar a sus víctimas, pulida para brillar en cada golpe. Y esto es motivo de alegría. El cetro de mi hijo es despreciado como si fuera un palo cualquiera. Sí, la espada está afilada. Se afiló para tenerla a la mano. Sí, la espada está pulida. Se pulió para entregársela al verdugo. Grita y llora, hijo de hombre. Mi espada va a caer sobre mi pueblo y sobre todos los príncipes de Israel. Todos ellos caerán bajo su filo. Hiérete con ella en el muslo, que esta es una prueba muy dura. No importa que la espada desprecie al cetro, porque la espada dejará de existir. Palabra de Dios del Señor. Tú, hijo de hombre, profetiza y bate palma una y otra vez. Que hiera la espada, asesina 2 y hasta 3 veces. Esta es la espada asesina que acabará con todos para que el corazón desmaye y los estragos se multipliquen. En todas las puertas de sus ciudades he puesto el horror de la espada. Dispuesta está para brillar, dispuesta está para degollar. Da tajos a la derecha, da tajos a la izquierda, da tajos por todas partes. Y yo también batiré palmas y así apaciguaré mi enojo. Yo, el Señor, he hablado. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, tú, hijo de hombre, traza 2 caminos para que por ellos venga el rey y Babilonia con su espada. Los 2 caminos partirán del mismo país, pero al comienzo de cada uno de ellos deberás poner una señal que indique la ciudad a la que lleva. Indícale a la espada el camino que lleva a Rabá de los amonitas y a Jerusalén, la ciudad fortificada de Judá. El rey de Babilonia se ha detenido en la encrucijada donde se abren los 2 caminos y allí recurre a la adivinación. Sacude las flechas, consulta a sus ídolos, examina el hígado. La adivinación señaló hacia la derecha, hacia Jerusalén, para dar la orden de ataque y comenzar la matanza, para lanzar el grito de guerra y poner arietes contra las puertas, para levantar vallas y torres de sitio. Los habitantes de la ciudad verán esto como una adivinación falsa, ya que el rey les ha hecho solemnes juramentos, pero éste se acordará de la maldad de ellos y los capturará. Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor. Ustedes han hecho que se recuerde la maldad que han cometido. Sus traiciones y pecados han quedado al descubierto. Por eso, por haber traído esto a la memoria, caerán en las manos del rey. Y a ti, profano e impío príncipe de Israel, te ha llegado el día. Tu maldad ha llegado al colmo. El Señor tu Dios te dice
quítate la tiara, quítate la corona, que esto no puede seguir así. Lo bajo será exaltado y lo alto será humillado. Todo esto lo dejaré en ruinas y dejará de existir hasta que venga aquel a quien entregaré el derecho a dictar sentencia. Y tú, hijo de hombre, profetiza contra los amonitas y diles de mi parte acerca de sus ofensas. Así ha dicho Dios el Señor. La espada ya está desenvainada y lista para degollar. La espada está pulida y resplandece para masacrar. Tus profetas te anuncian falsedades y te mienten con sus adivinaciones, pero esos malvados ya han sido sentenciados a muerte. Tú descargarás la espada sobre su cuello, porque ha llegado la hora de poner fin a su maldad. Volveré a envainar la espada. Allí donde te criaste, allí donde has vivido, dictaré sentencia contra ti. Voy a derramar mi enojo sobre ti y el fuego de mi enojo te consumirá. Voy a entregarte en manos de gente sanguinaria y experta en la destrucción. El fuego te devorará, la tierra se empapará con tu sangre y nadie volverá a recordarte. Yo, el Señor, lo he dicho. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: ¿Acaso tú, hijo de hombre, no vas a dictar sentencia contra la ciudad que derrama sangre? ¿Acaso no lo vas a enseñar todos sus actos repugnantes? Dile que así ha dicho Dios el Señor: Cuida que en tus calles derrama sangre. Ciudad que en tus calles derrama sangre. Ciudad que te contaminas con los ídolos que has hecho, con lo que has provocado tu ruina. Has pecado por la sangre que has derramado, te has contaminado con los ídolos que te hiciste, has hecho que te llegue el día, el fin de tu vida. Por lo tanto, te he puesto en vergüenza y ridículo entre todos los países. Tu nombre ha quedado mancillado, y las naciones cercanas y lejanas se reirán de ti, pues has quedado presa de gran confusión. Los príncipes de Israel hacen todo lo que pueden por derramar sangre. En tus calles se desprecia al padre y a la madre, al extranjero se le trata con violencia y a las viudas y a los huérfanos se les despoja. A mis santuarios los menosprecias y a mis días de reposo los profanas. Tus habitantes calumnian para derramar sangre y celebran banquetes en tu cumbre de los montes, en la cumbre de los montes. En tus calles cometen actos perversos. Se deshonra a los padres y se viola a las mujeres aun cuando estén menstruando. No hay nadie en ti que no cometa actos vergonzosos con la mujer de su prójimo, ni quien no manche el honor de su nuera, ni quien no viole a su hermana por parte de padre. Hay en ti quienes cobran para derramar sangre, otros prestan dinero con intereses y por usura, otros más defraudan y explotan a su prójimo. Te has olvidado de mí. Palabra de Dios el Señor. Mira cómo agito mis manos por causa de tus hechos de avaricia y por la sangre que en ti se ha derramado. ¿Crees que tu corazón y tus manos podrán hacerme frente cuando yo proceda contra ti? Yo, el Señor, he hablado y voy a actuar. Voy a dispersarte por todas las naciones, voy a esparcirte por todos los países, voy a acabar con tu inmundicia. Tú misma te rebajarás a la vista de las naciones. Así sabrás que yo soy el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, para mí el pueblo de Israel se ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno. Se han convertido en escoria de plata. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor: ya que todos ustedes se han convertido en escoria, voy a juntarlos en el centro de Jerusalén, como si juntara plata, bronce, hierro, plomo y estaño, para encender fuego en medio del horno y fundirlos allí. En mi furor y enojo voy a juntarlos y a ponerlos allí para fundirlos. Voy a juntarlos y con el fuego de mi furor soplaré sobre ustedes y los fundiré en medio del horno. Van a ser fundidos allí en medio del horno como se funde la plata. Así sabrán que yo, el Señor, he descargado mi enojo sobre ustedes.
La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, dile a la tierra de Israel, tú no eres una tierra que haya sido limpiada en el día del furor, ni siquiera ha sido rociada con lluvia. En medio de ti los profetas se han confabulado y, como leones feroces, despedazan a su presa, se devoran a la gente, se apropian de haciendas y de honras, y hacen que aumente el número de viudas. Sus sacerdotes violan mi ley, contaminan mis santuarios, y no distinguen entre lo santo y lo profano, ni entre lo puro y lo impuro. No observan mis días de reposo, y en medio de ellos se me profanan. En sus calles sus príncipes parecen lobos que arrebatan a su presa, derraman sangre y matan gente para obtener ganancias injustas. Sus profetas disfrazan la realidad al profetizar falsedades y al mentirles con sus adivinaciones. Dicen que yo, su Señor y Dios, he hablado, y yo no les he dicho nada. Los poderosos del país cometen robos y opresión, violentan a los pobres y menesterosos y maltratan sin razón al extranjero. Yo he buscado entre ellos a alguien que se enfrente a mí y interceda en favor de la tierra, para que yo no la destruya, pero no he encontrado a nadie. Por lo tanto, derramaré mi enojo sobre ellos y con el ardor de mi ira los consumiré. Haré que recaigan sobre ellos las consecuencias de su mal proceder. Palabra de Dios el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, había dos mujeres hijas de la misma madre, que desde su juventud se prostituyeron en Egipto, pues dejaron que les estrujaran y manosearan sus pechos virginales. La mayor se llamaba Aholá y su hermana menor se llamaba Aholibá. Las dos llegaron a ser mías y tuvieron hijos e hijas. Aholá es el nombre de Samaria y Aholibá es el nombre de Jerusalén. Aholá me fue infiel. Todavía era mi mujer cuando se enamoró de los asirios que eran vecinos suyos y los hizo sus amantes al ver que todos ellos eran jóvenes, atractivos, gobernadores y capitanes vestidos de púrpura, soldados de caballería. Se prostituyó con todos aquellos de quienes se enamoró. Se prostituyó con la flor y la nata de los asirios. Se contaminó con todos sus ídolos. Desde que estaba en Egipto nunca dejó de portarse como una prostituta. Desde que era joven muchos se acostaron con ella y le estrujaron sus pechos virginales y desahogaron con ella sus apetitos sexuales. Por eso la dejé caer en manos de sus amantes, los asirios, y de los que ella se había enamorado. Ellos la conocieron tal y como vino al mundo y poseyeron sus hijos, sus hijas, y a ella le quitaron la vida. Tan famosa llegó a ser que las mujeres la tomaron como escarmiento. Cuando su hermana Aholibá vio esto, se encendió de lujuria más que su hermana Aholá y se corrompió más que ella con sus prostituciones. Se enamoró de los asirios que eran vecinos suyos, pues todos ellos eran jóvenes y atractivos, gobernadores, capitanes, soldados de caballería que se vestían de púrpura y portaban armas excelentes. Yo la vi contaminarse y seguir el camino el mismo camino que el de su hermana. Pero Aholibá se corrompió más todavía. Cuando en las paredes vio pintadas coloridas imágenes de caldeos ceñidos con cinturones y con la cabeza cubierta de turbantes de colores, todos ellos con apariencia de capitanes como la de los babilonios nacidos en Caldea, se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a su tierra. Fue así como los babilonios se allegaron a ella en su lecho de amores y la contaminaron, y también ella se contaminó con ellos hasta quedar hastiada. No disimuló sus prostituciones, sino que se mostró tal cual era. Por eso me hastié de ella, como antes me había hastiado de su hermana. Y sus fornicaciones fueron en aumento, pues trajo a la memoria sus días de juventud cuando se prostituyó en Egipto. Se enamoró de sus amantes lujuriosos como los asnos y los caballos, y evocó la lujuria de su juventud cuando los egipcios le estrujaban sus pechos virginales. Por lo tanto, Aholibá,
Así ha dicho tu Dios y Señor. Mira que voy a hacer que tus amantes, de los cuales quedaste hastiada, vengan contra ti y te pongan sitio. Vendrán los babilonios y todos los caldeos, los de Pecod, Soa y Coa y los asirios, todos ellos jóvenes y atractivos, gobernadores y capitanes, nobles y distinguidos, todos ellos soldados de caballería. Vendrán contra ti con carros y carretas de guerra y con grandes ejércitos te rodearán, armados de escudos, paveses y yelmos, y yo les permitiré dictar sentencia contra ti de acuerdo con sus leyes. Descargaré mi enojo sobre ti y con su furia te maltratarán. Te quitarán la nariz y las orejas, y los que te sobrevivan caerán a filo de espada. Se llevarán por la fuerza a tus hijos y a tus hijas, y tus sobrevivientes serán consumidos por el fuego. Además, te despojarán de tus vestidos y te arrebatarán todos los adornos que te embellecen. Voy a poner fin a tu lujuria y a las prostituciones que trajiste de Egipto, y no volverás a poner tus ojos en todo eso, ni nunca más te acordarás de Egipto. Así ha dicho Dios el Señor. Mira que voy a entregarte en manos de aquellos a los que aborreciste, en manos de los que te dejaron hastiada. Ellos te tratarán con odio y se apoderarán del fruto de tu trabajo, te dejarán completamente desnuda y la inmundicia de tus prostituciones y tu insaciable lujuria quedarán al descubierto. Todo esto se hará contigo porque fuiste en pos de las naciones para prostituirte con ellas y para contaminarte con sus ídolos. Puesto que seguiste los pasos de tu hermana, yo te haré beber del mismo cáliz. Así ha dicho Dios el Señor. Beberás del mismo cáliz de tu hermana, hondo y ancho, y de gran capacidad. Serás la burla de las naciones que te pondrán en ridículo con el cáliz de tu hermana Samaria, que es un cáliz de soledad y desolación, quedarás embriagada de dolor. Beberás hasta la última gota y luego harás pedazos del cáliz y te desgarrarás el pecho, porque yo lo he dicho. Palabra de Dios el Señor. Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor. Puesto que te has olvidado de mí y me has vuelto la espalda, tendrás que sufrir las consecuencias de tu lujuria y de tus prostituciones. El Señor me dijo, hijo de hombre, que no vas a dictar sentencia contra Olaya Olivá, no vas a reprocharle sus hechos repugnantes. Son unas adúlteras, unas asesinas, amantes de sus ídolos. A los hijos que me dieron, los hicieron pasar por el fuego y los quemaron. No conformes con todo esto, ese mismo día contaminaron mi santuario y profanaron mis días de reposo. El mismo día en que ofrecieron a sus hijos como sacrificio a sus ídolos, entraron en mi santuario para contaminarlo. Eso hicieron en mi propio templo. Para colmo, mandaron traer hombres de otros países lejanos, y cuando esos hombres llegaron, ellas, para agradarles, se lavaron, se pintaron los ojos, se pusieron sus mejores vestidos, luego se sentaron en un suntuoso estrado y les ofrecieron un banquete, y en él pusieron mi incienso y mi aceite. Durante el banquete podían oírse las voces de gente que se divertía, y junto con el común de la gente vinieron los sabeos del desierto, a los que pusieron pulseras en las manos y coronaron con bellas diademas. Al ver a estas inveteradas adúlteras pensé, ¿acaso estos todavía van a tener relaciones sexuales con ellas? Pues han venido a verlas como quien va en busca de rameras. Así han venido con estas depravadas de Aholá y Aholibá. Por eso los hombres justos las juzgarán conforme a la ley que castiga a las adúlteras y a las asesinas, porque eso es lo que son, adúlteras y asesinas. Por lo tanto, así ha dicho Dios el Señor, yo haré que vengan tropas contra ellas y las entregaré a la confusión y a la rapiña.
El populacho las apedreará y las pasará a filo de espada. A sus hijos y a sus hijas los matarán y a sus casas les prenderán fuego. Pondré fin a la lujuria de la tierra y haré que todas las mujeres escarmienten y no sigan con sus perversas costumbres, y sobre ustedes dos recaerán las consecuencias de su perversidad y pagarán por los pecados de su idolatría. Así sabrán que yo soy su Dios y Señor. El día 10 del mes 10º del año 9, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, escribe la fecha de hoy, porque hoy el rey de Babilonia ha sitiado Jerusalén. Y a este pueblo rebelde dile de mi parte la siguiente parábola. Toma una olla y llénala de agua. Pon luego en ella las mejores piezas de carne, como la pierna y la espalda, y luego llénala con los mejores huesos. Toma entonces una de las mejores ovejas y echa en el fondo los huesos, y haz que hierva bien para que también los huesos se cuezan. Así ha dicho Dios el Señor. Ay de la ciudad sanguinaria, ay de la olla oxidada cuya herrumbre no se puede limpiar. Saca las piezas de carne una por una, no las escojas. Sus calles están llenas de sangre, la cual no derramó en el suelo para que la tierra la absorbiera, sino que la derramó sobre las piedras. Pues yo también dejaré que su sangre corra sobre las duras piedras y que no sea absorbida por la tierra, porque ha hecho que mi ira se encienda, me ha instado a tomar venganza. Por tanto, así ha dicho Dios el Señor. Ay de la ciudad sanguinaria, pues yo también voy a hacer una gran hoguera. Voy a amontonar la leña y a encender el fuego para que la carne se consuma. Voy a preparar la salsa y a quemar los huesos. Pondré luego la olla vacía sobre las brasas para que su fondo se caldee y se queme. Así se fundirá su suciedad y se consumirá su herrumbre. No tiene caso tratar de quitarle tanta herrumbre, pues solo se le quitará quemándola en el fuego. Tú, Jerusalén, sufrirás por tu impureza y tu lujuria. Yo te limpié, pero tú no has querido limpiarte de tu impureza. Por eso no volverás a limpiarte hasta que yo haya calmado mi enojo contra ti. Yo, el Señor, he hablado. No voy a cambiar de parecer ni voy a tener misericordia de ti, sino que vendré y te juzgaré de acuerdo con tus hechos y tu mal proceder. Palabra de Dios, el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Mira, hijo de hombre, voy a arrebatarte de un solo golpe a la mujer que admiras. Pero no llores por ella ni lamentes su muerte. No derrames por ella una sola lágrima. Respira profundo y no guardes luto por ella. No te cubras el rostro ni comas el pan que comen los deudos. Al contrario, ponte un turbante sobre tu cabeza y cálzate los pies. Por la mañana hablé con el pueblo, por la tarde murió mi mujer, y al día siguiente hice lo que el Señor me había ordenado hacer. Entonces el pueblo me dijo: ¿No vas a decirnos lo que significa para nosotros todo lo que haces? Y yo les contesté: La palabra del Señor vino a mí y me ordenó decir de su parte a ustedes, pueblo de Israel: Yo, su Señor y Dios, declaro que voy a profanar mi santuario, al que ustedes tanto admiran y en el cual se deleitan y de cuya grandeza ustedes se enorgullecen. Y los hijos y las hijas que ustedes han dejado morirán a filo de espada. Así que ustedes deben hacer lo mismo que yo. Ezequiel hice. No se cubrirán el rostro, ni comerán el pan que comen los deudos. Tampoco llorarán ni harán lamentaciones. Al contrario, se pondrán un turbante en la cabeza y se calzarán los pies y se consumirán por causa de sus maldades y gemirán los unos con los otros.
Yo, Ezequiel, les serviré de señal para que hagan lo mismo que yo hice. Cuando esto ocurra, dice el Señor, sabrán que yo soy el Señor su Dios. En cuanto a ti, hijo de hombre, el día que yo les arrebate su fortaleza, su motivo de gozo y de orgullo, ese templo de ellos y sus hijos e hijas tanto admiran, ese templo que ellos y sus hijos e hijas tanto admiran y aman, ese mismo día vendrá a verte uno que habrá escapado para traerte las noticias. Ese día podrás abrir la boca para hablar con el fugitivo. Ya no permanecerás mudo, sino que hablarás y le servirás de señal. Así sabrán que yo soy el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, dirígete ahora a los hijos de Amón y profetiza contra ellos. Diles que oigan la palabra de Dios el Señor. Así dice Dios el Señor: cuando mi santuario era profanado y la tierra de Israel era asolada y el pueblo de Judá era llevado en cautiverio, tú te burlaste de todo esto. Por eso voy a ponerte en manos de los orientales. Ellos pondrán en ti tus apriscos y plantarán en ti tus tiendas. Se comerán lo que has sembrado y se beberán la leche de tus ganados. Haré de Rabá un pastizal de camello y de Amón un redil de ovejas. Así sabrán que yo soy el Señor, porque así ha dicho Dios el Señor. Por cuanto alegre aplaudías y azotabas los pies y burlonamente te regocijabas al ver la tierra de Israel, yo voy a extender mi mano contra ti. Voy a entregarte a las naciones para que seas saqueada. Voy a eliminarte de entre los pueblos y hacerte desaparecer de entre los países. Voy a exterminarte. Así sabrás que yo soy el Señor. Así ha dicho Dios el Señor. Moab y Seir dijeron que el pueblo de Judá es como todos los otros pueblos. Por eso voy a hacer una brecha en los costados de la ciudad limítrofes de Moab en las hermosas tierras de Bet y Simón, Baal, Megón y Kiriatayim. Voy a dejar que los hijos de Amón caigan en poder de los pueblos del oriente para que no haya de ellos más memoria entre las naciones. Además dictaré sentencia contra Moab y así sabrán que yo soy el Señor. Así ha dicho Dios el Señor. Los de Edom tomaron venganza del pueblo de Judá y no solo se vengaron de ellos, sino que cometieron muchos crímenes. Por eso así ha dicho Dios el Señor. Yo también extenderé mi mano contra Edom y los destruiré. Acabaré con su gente y sus ganados. Desde Temán hasta Dedán caerán a filo de espada. Dejaré que mi pueblo Israel tome venganza de Edom y que Edom caiga en sus manos para que hagan con ellos lo que demandan mi enojo y mi ira. Así experimentarán mi venganza. Palabra de Dios el Señor. Así ha dicho Dios el Señor. La venganza de los filisteos fue artera por causa de antiguas enemistades destruyeron a Judá. Por eso así ha dicho el Señor: voy a extender mi mano contra los filisteos. Acabaré con estos cretenses y destruiré a los que aún queden en la costa del mar. Grande será mi venganza contra ellos y las reprensiones de mi ira. Cuando me vengue de ellos, sabrán que yo soy el Señor. El día primero del mes primero del año 11, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, cuando Jerusalén, que era la puerta de las naciones, fue conquistada, Tiro se burló de ella y pensó en sacar provecho de su caída.
Por eso yo, el Señor y Dios, estoy en contra de Tiro y voy a lanzar contra Tiro a muchas naciones que la azotarán como las olas del mar. Las murallas y las torres de Tiro se vendrán abajo. Voy a barrerla por completo. Voy a dejarla lisa como una peña. Será saqueada por las naciones y quedará en medio del mar como un tendedero de redes, porque así lo ha dicho. Porque así lo he dicho. Palabra de Dios el Señor. En los campos sus hijas morirán a filo de espada. Así sabrán que yo soy el Señor. Sí, así ha dicho Dios el Señor. Tiro, del norte voy a traer contra ti al rey Nabucodonosor de Babilonia, que es rey entre los reyes y que cuenta con caballos y carros de guerra y con soldados de caballería y grandes ejércitos. A tus mujeres que estén en el campo las matará a filo de espada y a ti te atacará con torres de asalto. Levantará rampas contra ti y te atacará protegido por sus escudos. Atacará tus muros con arietes y destruirá tus torres con hacha. Cuando seas conquistada y tus puertas se vengan abajo, y sus caballos y carros de guerra irrumpan en tus calles, será tal el estruendo que tus murallas se estremecerán y una nube de polvo te cubrirá. Los cascos de sus caballos hollarán todas tus calles, a tu pueblo lo matarán a filo de espada y tus sólidas columnas rodarán por el suelo. Se robarán tus riquezas, saquearán tus mercaderías, derribarán tus murallas y destruirán tus bellas mansiones. Hasta tus piedras, tu madera y tu polvo lo echarán a las aguas. Yo pondré fin al bullicio de tus cantos y no volverá a escucharse el sonido de tus cítaras. Te dejaré lisa como una peña, quedarás convertida en un tendedero de redes y nunca más será reconstruida, porque yo, el Señor, lo he dicho. Palabra de Dios, el Señor. Así ha dicho Dios, el Señor, a Tiro. Cuando caigas estruendosamente y griten tus heridos y haya en tus calles una gran matanza, hasta las costas se estremecerán. Entonces todos los príncipes del mar descenderán de sus tronos y se quitarán sus mantos, se despojarán de sus ropas bordadas y se cubrirán de espanto. Sentados en el suelo y al verte se espantarán y temblarán a cada instante. Te cantarán de endechas y te dirán: tu ciudad poblada por gente del mar, ciudad por todos alabada y cuyos habitantes eran invencibles en el mar e infundían terror a todos los pueblos vecinos, ¿cómo pudiste perecer? Ahora que has caído, las islas se estremecerán. Sí, las islas se espantarán al enterarse de tu caída. Así ha dicho Dios el Señor. Yo te convertiré en una ciudad desierta, en una ciudad deshabitada. Haré que el mar suba hasta ti y que sus muchas aguas te cubran. Te hundiré hasta lo más profundo de la tierra, te sepultaré con los pueblos de tiempos pasados, quedarás como los desiertos antiguos, como los que descienden al sepulcro, y nunca más volverás a ser habitada ni tendrás esplendor en la tierra de los vivientes. Te convertiré en motivo de espanto y dejarás de existir. Cuando te busquen, no volverán a encontrarte. Palabra de Dios el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo: tú, hijo de hombre, dedica este lamento a Tiro, la ciudad asentada a la orilla del mar, la ciudad que comercia con los pueblos de las costas. Dile que así ha dicho Dios el Señor. Tiro, tú te jactas de ser bella y perfecta. Tus límites llegan al corazón de los mares. Tus constructores completaron tu belleza. Tomaron hayas del monte Senir y con ellas hicieron tus artesanados. Tomaron cedros del monte Líbano y con ellos hicieron tus mástiles. Tus remos con encinas de Basán, tus bancos incrustados de marfil. Los hicieron con pino de las costas de Quitín. Tus velas eran de fino lino egipcio y su bordado te servía de insignia. Tu pabellón era de telas azuladas y púrpuras.
traídas de las costas de Elisa. A Tiro, que tuviste por remeros a gente de Sidón y de Arpad, y por timoneles a tus sabios. Tus barcos eran calafeteados por los más hábiles obreros de Jegebal. Los marineros de todas las flotas del mar venían a ti para hacer negocios. En tus ejércitos militaban soldados de Persia, Lud y Fut, y de ti dependían espléndidos escudos y yelmos. Tu ejército y los mercenarios de Arpad vigilaban las murallas en tu alrededor, y los gamadeos permanecían en tus torres. Sus escudos pendían de tus murallas, lo cual resaltaba su belleza. Era tal la abundancia de tus riquezas que de Tarsis venían a comerciar contigo, y a cambio de tus mercaderías te daban plata, hierro, estaño y plomo. Contigo Javán, Tubal y Mesec intercambiaban gente y objetos de bronce. Los de Bet Tagormá te pagaban con caballos, corceles de guerra y mulos. Comerciaban contigo los de Dan, y muchas costas te compraban mercaderías y te pagaban con marfil y ébano. A cambio de tus productos, Edom te daba perlas, púrpuras, vestidos bordados, finos linos, corales y rubíes. Israel y Judá hacían negocios contigo, y a cambio te daban trigo de Minit y Panac, lo mismo que miel, aceite y resina. Entre tantos tus productos y tan abundante tu riqueza, que Damasco hacía negocios contigo, con vino de Helbón y lana blanca. Dan y Javán venían a tus ferias, y en tu mercado ofrecían hierro forjado, mirra destilada y caña aromática. De Dan te vendía preciosos paños para que tapizaras tus carros. Arabia y todos los príncipes de Cedar hacían negocios contigo, y te pagaban con corderos, carneros y machos cabríos. También fueron tus clientes los mercaderes de Sabá y de Ragamá. Venían a tus ferias y te pagaban con oro y con sus mejores perfumes y con toda clase de piedras preciosas. Contigo negociaban Arán, Cane, Edén y los mercaderes de Sabá, Asiria y Kilmad. Esos clientes tuyos te compraban mantos de púrpura y telas bordadas y baúles con preciosos vestidos, cordones trenzados y madera de cedro. Las naves de Tarsis parecían caravanas que navegaban con tus mercaderías. Fue así como llegaste a ser poderosa, aumentaste el número de tus barcos. Tus remeros te llevaron a grandes mares, pero el viento solano te azotará en alta mar. Un día te hundirás en el fondo del mar, y contigo se hundirán tus riquezas, tus mercaderías y todo lo que vendías, junto con tus remeros y tus pilotos, tus calafeteadores, tus agentes de negocios, tus guerreros y la tripulación entera. Las costas temblarán cuando escuchen los gritos angustiados de tus marineros. Los remeros abandonarán sus barcos y junto con los pilotos se quedarán en tierra. Entonces dejarán oír su voz por ti y gritarán amargamente. Se echarán polvo sobre la cabeza y se revolcarán en ceniza. Por ti se arrancarán los cabellos, se pondrán vestidos de luto y entonarán amargos y sentidos lamentos. En sus lamentos dirán de ti, Tiro, ¿quién podía compararse a ti, tú que fuiste destruida en medio del mar? Tus mercaderías salían de tus naves, y con ellas saciabas a muchos pueblos. Con tus muchas riquezas y tu comercio enriqueciste a los reyes de la tierra. Pero naufragaste en medio del mar y te hundiste en las aguas profundas, y contigo se hundieron tus comerciantes, se hundieron todos tus tripulantes. Asombrados quedaron al verte todos los que habitaban en las costas, espantados. Sus reyes temblaron de miedo y sus rostros palidecieron. Los mercaderes de otros pueblos lanzaron silbidos de burla contra ti. Has llegado a ser motivo de espanto. Para siempre has dejado de existir. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, dile de mi parte al príncipe de Tiro,
Yo, el Señor y Dios, te digo que te has envanecido. En tu corazón crees que eres un Dios y que tienes tu trono en medio de los mares. En tu corazón actúas y piensas como si fueras un Dios, aunque no eres un Dios sino un hombre. Es verdad que tú eres más sabio que Daniel y que para ti no hay nada secreto ni oculto. Con tu sabiduría y tu inteligencia has acumulado riquezas, en tus tesoros tienes oro y plata. Con la ayuda de tu gran sabiduría en tus negocios has logrado multiplicar tus riquezas. Por causa de esas riquezas tu corazón se ha envanecido. Por lo tanto, yo el Señor y Dios te digo, puesto que en tu corazón te crees un Dios, yo voy a traer contra ti gente extraña y fuerte de otras naciones que descargará su espada sobre tu sabiduría y que manchará tu belleza y esplendor. Te harán descender al sepulcro y sufrirás la muerte de los náufragos. ¿Acaso piensas defenderte ante el que te mate y decirle que tú eres un Dios? En las manos de quien te mate no serás ningún Dios sino un simple hombre. En las manos de gente extraña sufrirás la muerte de los incircuncisos. Yo lo he dicho. Palabra de Dios el Señor. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, dedícale un lamento al rey de Tiro y dile de mi parte, tú tan lleno de sabiduría y de hermosura tan perfecta, eras el sello de la perfección. Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas, cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. A ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, te paseabas en medio de las piedras encendidas. Desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló en ti maldad, eras perfecto en todos tus caminos. Pero por tantos negocios que hacías, te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. Era tanta tu hermosura que tu corazón se envaneció. Por causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso yo te haré rodar por tierra y te expondré al ridículo delante de los reyes. Y es que profanaste tus santuarios con tus muchas maldades y con tus perversos negocios. Por eso yo hice que de ti saliera fuego para que te consumiera, te hice rodar por el suelo a la vista de todos los que te admiran. Todos los pueblos que te conocieron se sorprenderán al verte, serás motivo de espanto y para siempre dejarás de existir. La palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, dirige ahora la mirada hacia Sidón y profetiza contra ella. Dile de mi parte, Sidón, yo estoy contra ti. Cuando yo dicte mi sentencia contra ti y en ti sea yo santificado, en tus calles seré glorificado. Así sabrán que yo soy el Señor. A sus calles enviaré peste y sangre, y en sus calles la gente caerá a filo de espada, pues por todos lados la espada se levantará contra ella. Así sabrán que yo soy el Señor. Nunca más volverá a ser Sidón una espina que desgarre al pueblo de Israel, ni los pueblos que lo rodean y menosprecian volverán a ser un aguijón que les cause dolor. Así sabrán que yo soy el Señor. Así ha dicho Dios el Señor, cuando yo reúna al pueblo de Israel de entre los pueblos por los que ahora está esparcido, me santificaré en ellos a la vista de las naciones, y ellos habitarán en la tierra que yo le di a mi siervo Jacob. Cuando yo dicte sentencia contra todos los pueblos vecinos que los han despojado, y ellos habitarán su tierra en paz, y edificarán sus casas y plantarán sus viñas, y vivirán tranquilos. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios. Del mes 10º del año 10º, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, dirige ahora la mirada hacia el faraón
el rey de Egipto, y profetiza contra él y contra todos los egipcios. Dile de mi parte, yo soy Dios el Señor, y estoy contra ti, Faraón, rey de Egipto, que eres el gran dragón que yace en el lecho de sus ríos. Tú alegas que el río Nilo es tuyo y que tú lo hiciste. Pero yo voy a clavarte garfios en las quijadas, voy a pegarte en las escamas los peces de tus ríos. Voy a sacarte del lecho de tus ríos, y todos los peces que hay en ellos saldrán pegados a tus escamas. Luego a ti y a todos los peces de tus ríos los arrojaré al desierto, y caerás al suelo, y nadie te recogerá ni te enterrará, porque te he entregado a las bestias feroces y a las aves de rapiña para que te devoren. Todos los habitantes de Egipto van a saber que yo soy el Señor, porque todos ellos han sido para Israel un bastón de caña. Cuando pusieron la mano en ti, te quebraste y les rompiste todo el hombro. Cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les rompiste todo el cuerpo. Por lo tanto, yo, Dios el Señor, te digo a ti, Egipto, que voy a castigarte con la espada, y que voy a acabar con tu gente y con tus ganados. Tú, Egipto, alegas que el río Nilo es tuyo y que tú lo hiciste. Por esto todo tu país va a quedar desierto y en ruinas. Así sabrán que yo soy el Señor. Yo estoy contra ti, Egipto, y contra tus ríos, desde Migdol hasta Sebene y hasta los linderos con Etiopía. Voy a dejarte en ruinas y en soledad del desierto. Durante 40 años quedarás deshabitada, y no pondrá un pie en ti ningún caminante, y ni siquiera un animal. Entre las tierras asoladas tú, Egipto, serás la más asolada. Durante 40 años, entre las ciudades destruidas, tus ciudades serán las más destruidas. Yo esparciré a los egipcios por todas las naciones y por todos los países. Sí, así ha dicho Dios el Señor. Cuando se cumplan los 40 años, recogeré a los egipcios de los pueblos entre los que fueron esparcidos. Haré volver a los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, su lugar de origen, y allí será un reino de poca importancia, humilde en comparación con los otros reinos, y nunca más volverá a dominar a otras naciones, porque yo disminuiré su poder. Nunca más volverá a ser el punto de apoyo para el pueblo de Israel, sino que hará recordar a Israel su pecado de poner los ojos en ellos. Así sabrán que yo soy Dios, el Señor. El día primero del mes primero del año 27, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hijo de hombre, el rey Nabucodonosor de Babilonia lanzó con su ejército un feroz ataque contra Tiro, al grado de que todos perdieron el cabello y quedaron con la espalda desollada. Pero ni él ni su ejército ganaron nada de su ataque contra Tiro. Por eso Dios el Señor ha dicho: voy a dejar que Egipto caiga en manos de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Voy a dejar que él se apodere de sus riquezas y que recoja sus despojos como botín de guerra. Con eso su ejército quedará bien pagado. Al atacar a Egipto, Nabucodonosor me hizo un servicio. Por eso voy a poner a Egipto en sus manos. Palabra de Dios el Señor. Cuando llegue el día, haré que retoñe el poder del pueblo de Israel, y a ti, en presencia de ellos, te devolveré el habla. Así sabrán que yo soy el Señor. Señor Jesús, gracias te damos, Padre Celestial, en este día. Señor de los cielos, por permitirnos, Señor, leer tu palabra santa. Señor, gracias. Gracias por tus maravillas, tus bendiciones cada día, Señor, en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor del cielo, que tú nos guíes en este día, Señor, a tu pueblo, Señor, a cada uno de nosotros. Seamos guiados por tu Espíritu Santo, Señor, que cada paso que demos, tu presencia sea con nosotros, Señor. Guárdanos, protéjanos, Señor, en este día y siempre. Esperamos en tus divinas misericordias, Señor, sean derramadas sobre tu pueblo, Señor de los cielos. Te lo ruego, Dios mío, que tú nos guardes siempre, Señor, que tu presencia nunca se aparte de nosotros, Señor. En tu nombre glorioso te lo pido, Señor, por dirección, Señor Jesús.
Amén. Amén.